Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Este miércoles el Estado de Israel acordó un alto al fuego en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de rehenes capturados por los terroristas de Hamás hace más de un año. Este alto al fuego se ha logrado por la presión de Donald Trump y la mediación de Qatar y Egipto. Sin embargo, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha anunciado el aplazamiento de la ratificación del alto al fuego debido a incumplimientos de última hora por parte de Hamás. Para analizar todos estos temas nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Oscar, es un placer. Bueno, empecemos con la principal noticia, que es este anuncio del alto al fuego que genera sentimientos encontrados. Por una parte, sentimientos positivos por parte de los familiares de los rehenes que por fin, en algunos casos, podrán ver vivos a sus parientes y sus familiares y amigos. Y en el otro caso, por otra parte, sentimientos negativos por una situación en la que Israel se tiene que ver forzado a negociar a través de mediadores con terroristas como los de Hamás. César, ¿cuáles son los principales ejes de este alto al fuego anunciado el miércoles? Es un acuerdo, digamos, que va a ser puesto en tres fases. La primera fase empieza el domingo. Se van a liberar unos 30 rehenes que estaban en manos de Hamás, de los cuales aproximadamente ya 10 están muertos. Entonces estamos hablando más o menos de unos 20 vivos y 10 cuerpos. Y a cambio, Israel va a liberar a aproximadamente 1.000 palestinos detenidos, en su mayoría simpatizantes o militantes de Hamas. Esto, por supuesto, es considerado por el gobierno de Israel, o mejor dicho, por blogueros israelíes, personas que hacen vida dentro de la opinión pública israelí, formadores de opinión pública israelí, como una especie de derrota política para Israel, y están muy molestos con este acuerdo que se alcanzó. Si lo vemos matemáticamente, una parte accede a liberar 1.000 prisioneros vivos, muchos de los cuales pueden perfectamente formar parte en un futuro cercano de las filas de Hamas, mientras que Hamas va a liberar más o menos unos 20 rehenes vivos y unos cuantos más. Y por supuesto, Israel se retiraría de las zonas más densamente pobladas de Gaza. Luego vendría la segunda fase, que sería el retiro ya de las grandes ciudades de Gaza y con vistas a implementar un cese al fuego permanente. Y posteriormente la tercera fase, estamos hablando de la liberación completa del resto de los rehenes, porque estamos hablando que con esta primera fase jamás conservaría otros 30 rehenes aproximadamente. Bueno, en la tercera fase, que sería para una negociación futura, Hamas liberaría el resto de los rehenes e Israel se retiraría de la totalidad de la franja de Gaza, y ya se estaría hablando de la reconstrucción de Gaza. Estaríamos hablando de que pues la guerra llegaría a su fin completamente, pero sí no va a haber una eliminación completa de Hamas y no va a haber una ocupación militar por parte de Israel ni de ninguna otra potencia. Estamos hablando que de facto pues Hamas va a volver a tomar el control de la totalidad de la franja de Gaza. Y por supuesto serían quienes administren el dinero de la reconstrucción de la franja. Ahora, con 15 meses de guerra y la destrucción de buena parte de la infraestructura de la Franja de Gaza y la ocupación por parte de Israel de buena parte de este territorio, queda la siguiente, a mí me genera bastantes dudas, ¿dónde continúa gobernando Hamás? ¿En dónde se mantienen y desde dónde están negociando? Esto me genera dudas. Yo sé que genera dudas porque fíjate lo que pasó con el asesinato o digamos la eliminación del señor Sinwar, perdón, el que fue jefe de Hamas. Básicamente estaba él con unos otros 3 militantes en un edificio prácticamente abandonado y los pudieron eliminar. Y sin embargo Hamas ha seguido operando porque ya es una estructura descentralizada.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante todo este tiempo que ellos han venido gobernando Gaza, ellos han construido una ciudad paralela subterránea, que es ahí donde ellos tienen, digamos, el grueso de sus fuerzas, tienen a los rehenes, tienen a su armamento. Entonces, hacer una batalla en el subterráneo, en toda doctrina militar de cualquier país, las batallas en los túneles y sobre todo subterráneos son a evitar a toda costa. Y justamente lo que esperaba Hamas era que el ejército de Israel se metiera, digamos, de forma de tierra, con soldados, para liberar a todos los rehenes y por supuesto que hubiesen demasiadas bajas. Así que se ha limitado el Israel a atacar y a combatir a Hamas desde la superficie. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que han podido ocupar sectores de Gaza, lo limpian de militantes de Hamas, pero no van a estar toda la vida ahí los soldados y cuando se retiran para ir a otro sector, pues reaparecieron en ese sector donde ya habían estado los mismos militantes de Hamas. Han muerto, han tenido muchísimas bajas, pero este es otro problema de la guerra, que ellos tienen una fuente de reclutamiento casi que infinita. De hecho, durante todo este periodo han podido reclutar a nuevos militantes. Algunas fuentes de inteligencia dicen que pueden llegar a tener casi la misma cantidad de militantes como las que tenían a principios de la guerra. Porque entonces esto es una guerra que se retroalimenta. ¿Qué sucede? Los militantes de Hamas se esconden dentro de la población civil en campos de refugiados, Israel ataca, de ahí mueren muchos militantes, por supuesto, pero eso genera daños colaterales, mueren también personas que pues estaban ahí refugiándose, que eran inocentes, eran civiles, esos tienen dolientes, entonces esos dolientes ahora por la ira, por sentimientos de venganza, se meten en este movimiento para, digamos, tratar de vengar a sus seres queridos y es un círculo vicioso infinito que prácticamente no tiene fin. ¿Y no existen posibilidades de que el gobierno sea asumido por otro partido político? Por ejemplo, ¿Al-Fatah no podría regresar a Gaza como hace más de 20 años? No, yo lo veo sumamente difícil. Primero porque la sociedad palestina no es homogénea, como la gente cree. Es una sociedad dividida incluso en clanes. Los palestinos de Gaza no tienen tanto en común con los palestinos de Cisjordania. Estamos hablando de clanes distintos. De hecho, la gente de Gaza proviene en su mayoría del clan al-Masri. Masri en árabe significa egipcio. Es un clan que data de mediados del siglo XIX, cuando las tropas de Mehmed Ali conquistaron el territorio y ahí se quedaron los soldados. Y no en vano, los dirigentes de Hamas que gobiernan Gaza provienen de Gaza. Alguien me dirá, bueno, pero es que si gobiernan Gaza, no, pero no, si estamos hablando de movimiento palestino, deberían, digamos, surtirse de palestinos de distintas formas de Palestina. No, ellos vienen de Gaza, porque provienen de un mismo clan. Entonces, digamos, la gente de Fatah, que venga de otras zonas, vamos a suponer de Ramallah o cualquier otra cosa, no son del mismo clan, no son de las mismas familias, no van a ser aceptados ahí. En parte por eso Israel ha tenido tanto problema, tanta dificultad para infiltrarse en Gaza, como si lo ha podido haber hecho en otra zona. El Mossad no ha podido infiltrarse en Gaza, porque son clanes, ellos se conocen, son de las mismas familias. Y el otro detalle es que si tú me dices que venga otro movimiento aparte del problema de los clanes, es que Hamas está ahí en armas. Entonces primero habría que derrotar militarmente a Hamas en armas. Y si no lo está haciendo ni siquiera el ejército de Israel, que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿quién se va a meter en los túneles a luchar contra Hamas? Es prácticamente imposible. La única forma para acabar con esos túneles es pues utilizar, digamos, algún tipo de táctica que no lo usará ningún Estado democrático, como pues gasear los túneles y que muera todo el mundo ahí, pero si estamos hablando de que hay rehenes, hay gente inocente ahí capturada, ningún Estado democrático o civilizado lo va a hacer. Entonces esa es la ventaja que tiene Hamas en este momento. Es una estrategia que de alguna manera remite a la que tuvo
el Vietcong con la guerra del túneles, ¿no? Y su resistencia pues, contra una potencia y un ejército formal mucho más organizado. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, regresando al anuncio del alto al fuego, César, ¿qué tanta influencia ha tenido la amenaza de Donald Trump de crear un infierno en caso de que no se libere a los rehenes? De hecho, más influyó sus amenazas a Israel que a Hamas, porque Hamas es una organización que ha estado interesada más bien en prolongar la guerra, en continuarla, a no ser de que haya un alto al fuego políticamente favorable para ellos. Hay que entender que esto es una guerra que militarmente la ha ganado Israel como se esperaba. Realmente ninguna persona en su sano juicio esperaba un resultado desde el punto de vista militar distinto, pero desde un punto de vista político jamás ha estado consiguiendo algunas victorias, muy entre comillas, con un alto coste humano, pero eso a ellos no les importa. Entonces están llevando el cese al fuego a lo que querían, que era que al final haya una paz. Aún así Gaza quede completamente en ruinas, con más de 40.000 muertos y muchísimos civiles de ellos mismos muertos o lisiados de por vida, pero estamos hablando de que es un grupo yihadista que no le importa eso. Lo que le importa es que al final Israel ceda más de lo que ellos van a ceder. Entonces, si Israel está liberando a 1.000 palestinos para que ellos liberen apenas unos 30, eso ellos lo pueden vender como una victoria. Por supuesto que eso en sociedades civilizadas como Suiza jamás sería vendido como una victoria, pero ante ellos sí lo van a vender. Y es justamente lo que quería este movimiento. El chantaje de Donald Trump no surtió efecto en Hamas, pero entonces sí surtió efecto la presión hacia Israel. Quiero un acuerdo, el que sea, para mi juramentación y yo poder decir que ya estoy trayendo la paz al mundo y que el Make America Great Again está funcionando. Y se encargó de decirle al gobierno de Benjamín Netanyahu que quería un acuerdo y que era serio al respecto. Esto porque dentro del mismo gobierno israelí hay ministros que están sumamente molestos y han amenazado con hacer colapsar al gobierno si se llegaba al acuerdo. Amenazas que no se están cumpliendo por la posición tan dura que está teniendo Donald Trump. Sospecho que en estos momentos muchos están descubriendo el verdadero significado de America First. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar los motivos por los cuales se ha aplazado la ratificación del alto al fuego. Seguimos en Informe Extra analizando el anuncio del alto al fuego acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. En el primer bloque hemos analizado los principales ejes de este alto al fuego y también pues, el escenario en el que se encuentra la franja de Gaza tras 15 meses de conflicto. Ahora, el gobierno de Benjamín Netanyahu anunció este jueves que aplazaban la ratificación del alto al fuego debido a incumplimientos por parte de Hamas que se están retractando de entendimientos explícitos. ¿Podría señalarnos a qué entendimientos estaría refiriéndose el gobierno de Israel con respecto a este punto? Bueno, básicamente al retiro de Israel de zonas sensibles. Empiezan a haber, digamos, distintas interpretaciones de dónde debería retirarse Israel o no. La liberación de los rehenes también. Yo sospecho, y todo me conduce a pensar, de que en este caso, más que proveniente de Hamas, se debe digamos, a la misma posición difícil en la que se encuentra el gobierno de Israel, que no le conviene en absoluto este cese el fuego y la forma, o sea, el status quo en el que quedaría la franja de Gaza. Así que ante presiones internas de dos ministros, Smotrich y Ben-Gvir, que han amenazado con hacer colapsar el gobierno, estamos hablando de ministros que forman parte de la más radical de la coalición de gobierno,
ante este escenario y, digamos, la misma incomodidad de los militantes del Likud, que es el partido mayoritario, Netanyahu está buscando la forma de retrasar lo máximo posible la implementación del cese al fuego, dando chance a que sea el propio Hamas, digamos que el que muerde el anzuelo, eche todo a perder y vuelvan a iniciar la guerra a gran escala. No se trata de que el gobierno de Israel quiere como tal la guerra, es que es un acuerdo que para los intereses de Israel es desde un punto de vista práctico bastante nefasto. Estamos hablando que Israel va a liberar a 1.000 militantes contra apenas 30 rehenes. Y por supuesto que al final de todo, digan lo que digan, si nadie va a acabar militarmente jamás, sería jamás el que quede con el gobierno en la Franja de Gaza. Ahora, pero teniendo presente esto, digamos, en caso de que se cumpla la primera fase del acuerdo, teniendo en cuenta estos intereses, ¿crees que se pueda lograr la segunda fase? ¿Lo es factible? Yo lo veo muy difícil porque, pues básicamente se puede cumplir la primera fase, pero el gobierno de Israel entonces va a tratar de alguna forma de que a esa segunda fase no se llegue, o por lo menos reiniciar en alguna forma el conflicto para renegociar el cese al fuego que se firmó. Y entonces, ¿qué es lo que le interesa a Israel al final? Dos cosas. Uno, o la eliminación de Hamas, que en estos momentos es irrealista, o mantener algún tipo de presencia militar en la Franja de Gaza. Quizás no en sus zonas más pobladas, se les podría dejar a Hamas, pero por lo menos en sus zonas deshabitadas o no tan pobladas, menos densamente pobladas, para que el ejército de Israel pudiera tener una capacidad de acción rápida en caso de que se vuelva a producir un ataque como el del 7 de octubre. Así que por ese motivo, yo soy muy escéptico de que este plan en las tres fases como está diseñado se lleve a cabo. Tal vez sí vamos a ver a partir de este domingo la implementación de la primera fase por las presiones del equipo de Trump, su acto de juramentación, Israel que depende de la alianza con Estados Unidos no va a querer molestar a su aliado, pero ya para la segunda fase sí creo que veremos muchos hechos que harán que el gobierno de Israel quiera retrasar la implementación del acuerdo y que jamás aproveche para exigir mayores concesiones de las que ya está logrando. Así que lo veo difícil. Muy probablemente estos intereses explican por qué no se llevó a cabo nuevamente, después de tanto tiempo, ¿no?, una liberación de rehenes como la que se dio en noviembre del 2023, en que se liberó a 105 rehenes a cambio de unos 240 presos palestinos. Estos intereses explicarían que el Estado de Israel está anteponiendo los intereses militares al objetivo de liberar a los rehenes, ¿no? Lo que genera pues bastante controversia al interior de Israel. Ahora, en caso de que se logre pues este alto al fuego, digamos, jamás debilitado, siempre recuperándose y con una posición hostil, Hezbollah debilitado y también se ha logrado un alto al fuego allí, Siria también ha caído el régimen de Bashar al-Assad. Teniendo en cuenta todo este escenario, ¿qué frente podría cobrar protagonismo de los 5 frentes o 7 frentes que menciona que tiene Israel por parte de Netanyahu? El frente que está, digamos, sobre el tapete es el iraní. Precisamente porque Irán ha retrocedido mucho desde un punto de vista geopolítico y ya no es la amenaza cercana que tenía cuando Bashar al-Assad estaba al mando en Damasco y sobre todo cuando el Hezbollah estaba tan fuerte. Si bien el Hezbollah no ha sido destruido, fue seriamente debilitado. Ya no tiene la capacidad ofensiva, pero ni muchísimo menos que tenía al inicio de esta guerra. Y sobre todo la muerte de su secretario general ha sido un golpe muy duro porque era una persona muy carismática.
hoy en día tienen un secretario general que no es en absoluto igual de carismático y eso es fundamental. Pero ¿qué es lo que sucede? Como Irán ha retrocedido tanto, esta ha sido una guerra tan nociva para sus propios intereses estratégicos, entonces va a tener que compensarlo de alguna forma. Y ahí es donde hablamos de cruzar el umbral nuclear. Es decir, ya Irán considerarse una potencia nuclear y hacer una detonación, la detonación de un dispositivo nuclear y mostrarse ante el mundo como una potencia nuclear. Como una forma de compensar toda esta pérdida geopolítica, recuperar, digamos, algún punto de disuasión y algún prestigio ante el resto de las potencias, ante el resto de los países islámicos y ante las potencias del mundo. Algo que es inaceptable para Israel, por supuesto. Así que es muy probable que este año surja algún tipo de conflicto entre Irán e Israel mucho más abierto, porque Israel tendrá que actuar militarmente dentro del propio Irán. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la situación de Israel tras el anuncio de alto al fuego con el grupo terrorista Hamas, acompañados por César Sabas. César, cuando se inició la guerra en la Franja de Gaza en octubre del 2023, se interrumpieron negociaciones entre Israel y Arabia Saudita, que es la principal potencia suní en el Medio Oriente. Y también, bueno, la principal potencia suní del mundo. Ahora, teniendo en cuenta pues, que los proxies de Irán están debilitados y que el propio Irán está debilitado, ¿consideras que existen más posibilidades hoy de que se concrete la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita? Sí, el actual gobernante de Arabia Saudita, el príncipe, eh, quiere de alguna forma normalizar las relaciones con Israel. Precisamente es el que ha llevado a cabo una política modernizadora en el reino y esta guerra, digamos que lo puso en pausa. Pero en las conversaciones que hay de forma no oficial entre Israel y Arabia Saudita y a través de intermediarios, se ha llegado a la conclusión de que Arabia Saudita podría aceptar un compromiso vago. Estamos hablando de un compromiso bastante vago de Israel de que se creara un Estado palestino y eso, digamos que contentaría a los sauditas para normalizar las relaciones. El problema es que Arabia Saudita no puede mostrarse como una potencia que ha abandonado a los palestinos y que rechazó ya de una vez la causa palestina. Así que necesita que Israel por lo menos diga, sí, en un futuro haremos todo lo posible para que se cree este Estado palestino, y eso sería más que suficiente para que el príncipe y el rey acepten normalizar las relaciones con Israel. Pero para eso también necesitan que se implemente un alto al fuego y que ellos digan, como ya hay paz y ya en estos momentos no se están matando palestinos e israelíes, podemos dar el paso. César, ha sido como siempre un gusto tenerte con nosotros. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.